Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un gozo, un placer poder encontrarnos en esta mañana en la casa del Señor, ¿verdad? A pesar del calor, de la temperatura, bueno, pero estamos en la época. No podemos pretender otra cosa. En todas cosas que hagamos, a donde nos vamos en nuestro trabajo diario, sabemos que experimentamos la misma temperatura, ¿verdad? Y que en esta mañana haya también un calor espiritual en la presencia del Señor aquí en la casa de Él, ¿verdad? En su casa. Así que hermanos, estaremos en esta mañana considerando la palabra del Señor juntos. Esta semana que ha terminado ha sido una semana de mucha actividad, por la gracia del Señor. Hemos tenido la presencia de nuestros hermanos, el pastor Stuart, que vino de Estados Unidos, y su intérprete, el hermano Roberto Laredo, que ha venido desde Chile. Y ha sido de mucha bendición su presencia aquí en medio nuestro. Hemos hecho visitas de todo tipo, ¿verdad? Y también él estuvo con nosotros en varios eventos aquí en la iglesia desde el domingo pasado. Y hemos sido bendecidos por el Señor con la presencia de nuestros hermanos. Sigamos orando por ese ministerio que ellos desarrollan, hermanos, y en esta tarde, Dios mediante, nosotros estaremos llevándoles de vuelta a Asunción, porque a la madrugada del lunes el hermano Stuart viaja. Su vuelo sale a las 2 de la mañana del lunes a los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar viajando esta tarde. Oren por nuestro viaje también, ¿sí? Por favor. En esta mañana quisiéramos hablar de la parábola del sembrador y los terrenos. Tenemos este pasaje bíblico que vamos a leer en Mateo, el capítulo 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, quiero dar lectura. Dice así la palabra, Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen.
ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, cerrados sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en una tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, amados hermanos y hermanas. La lectura ha sido un poco extensa porque también el Señor, en base a la pregunta de sus discípulos, aprovecha para explicar por qué enseñaba por parábolas. La parábola es comúnmente una narración ilustrativa que el autor hace, o sea, que el autor describe, el que da la parábola, describe un evento, una situación común en la vida cotidiana, acerca de un asunto muy conocido por los que están oyendo, para ilustrar una verdad espiritual. Y una definición más, quizá más corta y más acertada o más clásica, dice que la parábola es un relato terrenal que ilustra o que enseña una verdad espiritual. Cuando el Señor habla aquí de la parábola del sembrador, en una serie de parábolas que encontramos aquí en esta parte del Evangelio de Mateo, que vamos a ir viendo las parábolas de aquí en adelante, hermanos. Y esta es la primera de la serie. Y él habla aquí de la receptividad del mensaje del reino. Una verdad central, o la verdad central pudiera ser: el resultado de sembrar depende de la condición del terreno, de cómo se recibe la palabra. Por eso, algunos llaman también a esta parábola la parábola de los suelos, de la condición de suelos. Mientras que otros sencillamente lo nombran la parábola del sembrador. Y ese es el título que encontramos en el versículo 18 de este mismo pasaje. Dice ese versículo 18 así: oí pues vosotros las parábolas del sembrador, dijo el mismo Señor Jesucristo. Por eso nosotros lo llamamos también y lo conocemos como la parábola del sembrador. Y hermanos, nosotros que vivimos en una
zona agrícola, donde vemos todos los días plantaciones, ¿cierto? Y podemos entender muy bien, incluso en nuestras casas, en los jardines, en fin, plantamos plantas, ¿no es cierto? Sembramos plantas, sabiendo y esperando de esas plantas que produzca aquello que nosotros esperamos. Nadie planta por plantar nomás. Nadie planta por ver solamente el verde, sino que planta con propósito de recoger frutos finalmente. Aún las plantas ornamentales, como estamos diciendo, tienen un propósito, que realmente dé sus flores y, en fin, adornen y perfumen el ambiente donde se ha plantado. Pero aquí el Señor, en un contexto en que sus oyentes conocían el trabajo de un sembrador, en que las personas conocían lo que se espera, por qué siembra un sembrador su semilla, y también conocían los tipos de terrenos que había. Fíjense que aquí hay una explicación más adelante de por qué o cómo son los terrenos que producen y por qué otros terrenos no producen. Por más que se haya sembrado la misma semilla o la misma calidad de semilla. Sin embargo, unos terrenos producen y otros no. Y hermanos, hay verdad espiritual muy profunda para nosotros aquí en esta parábola del sembrador. Dice aquí que el Señor Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Se sentó, dice, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Era una clásica manera de que los maestros pudieran impartir sus enseñanzas estando sentados y la gente escuchando alrededor, como en un semicírculo, para escuchar, para oír la disertación del maestro. Jesús utilizó ese método a la orilla del mar de Galilea y se sentó, dice, en una barca para enseñar. Y la gente estaba interesada, había una multitud. Y estaban sus discípulos también, sus discípulos a quien él había llamado, sus discípulos cercanos, para seguir oyendo sus enseñanzas. Y él empezó a hablarles por parábola, es decir, ya hemos explicado lo que significa parábola, usando comparaciones acerca de actividades conocidas. Y Jesús se da cuenta en un momento que sus mismos discípulos no habían entendido lo que él estaba explicando. Por eso se le acercaron y, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Como diciéndole, ¿por qué no nos enseña directamente? Y el Señor da una explicación aquí, que para muchos quizás resulte extraño, cuando por ejemplo usa el pasaje de Isaías donde dice, por ejemplo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. O sea que hay muchas personas que oyen el mismo mensaje, pero que cierran el oído, hermanos, para no entender. Más adelante vamos en la explicación de la parábola, vamos a ver que eso queda claro. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por más que se siembre, por más que se predique, por más que se hable y se enseñe, las personas cierran su oído, endurecen su corazón. Dice aquí, según Isaías, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Perdió la sensibilidad, significa eso. No es sensible a la voz de Dios. Eso decía Isaías en su tiempo acerca del pueblo. Pero hoy la situación no es diferente. ¿Qué les parece? Muchas personas oyen el mismo mensaje. Yo dije en estos días estuvimos
con el pastor Stuart, con el hermano Roberto, visitando, hablando, se habló por radio y todo, pero las personas, hermanos, oyen la palabra, oyen el mensaje, pero ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción? Lo toman como una filosofía más, como una religión más, como un hablador, como decía el apóstol Pablo, decían de él en Atenas cuando predicó en medio de los filósofos ahí, en Atenas, capital de Grecia en aquel tiempo. Él predicó y le decían, ¿de dónde viene este palabrero? Quizás nos traiga nuevas filosofías, quizás nos hable de nuevos dioses, porque dice que los atenienses tenían imágenes de todos los dioses habidos y por haber. Y si por ahí se le escapó un dios a quien ellos no conocían, también hicieron un altar a ese dios y pusieron ahí un título al dios no conocido. Gracias, hermano. Y entonces, hermanos, esta es la actitud de la gente que oye. Esperan oír cosas y luego dicen, bueno, este es un palabrero más. Alguien con una filosofía nueva que nos trae. Pero el mensaje del Evangelio transmite vida porque viene del Dios vivo. El mensaje del Evangelio es vivo y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Más cortante que espada de dos filos y penetra. Inquieta el corazón, conmueve los tuétanos, dice. Pero eso sucede con las personas que la reciben. Y eso es lo que el Señor explica y dice, ¿por qué hablas por parábolas?, le preguntaron. Y bueno, de todas maneras la gente escucha y no hacen caso. Sus oídos están cerrados, su corazón engrosado. No hacen caso. Ustedes, le decía a sus discípulos, ustedes sí van a oír y van a entender. Y por eso más adelante empieza a explicar a sus discípulos la parábola del sembrador, hermanos. Y vayamos a nuestro texto. Dice aquí, y estas son cosas sencillas que nosotros podemos entender porque, como dije, estamos en conocimiento de esto. Primer tipo de terreno dice, he aquí el versículo 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Quién no puede entender esto? La parte de la semilla cayó en el camino. ¿Qué característica tiene un camino? Especialmente en esos campos, en esos tiempos por donde las personas, los animales, los carros, en fin, andan, las personas caminan. No es un sitio, un lugar ideal para la siembra, porque está dura. Esa tierra, uno tira ahí la semilla e incluso rebota la semilla, ¿no es cierto? Y queda al descubierto, no penetra en la tierra. Y dice el Señor, vienen las aves y las comen, hermanos. Esto cualquiera de nosotros podemos entender. Y el Señor Jesús, cuando habla este tipo de terreno, está hablando de unas de las clases de oyentes que son las personas. Vamos a ir a la explicación. El que oye la palabra del reino y no la entiende. Versículo 19, porque aquí está la explicación. Versículo 19, dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra de Dios, obviamente, el que recibe o el que escucha, escucha con sus oídos físicos. Y escucha como una cosa más, como ya dije hace rato, como un asunto más, como un asunto cualquiera. No puede entenderla, obviamente. Es indiferente al mensaje del reino o directamente la rechaza. Ustedes han oído alguna vez decir, yo ya he oído varias veces decir, esto no es para mí. A mí me han dicho personas, cuando les he hablado y dicen, esto no es para mí, te agradezco mucho, pero no es para mí. Cae la semilla y rebota y viene la ave y la come. Y acá explica el Señor y dice, esa ave representa maligno. Inmediatamente cierra el oído, el maligno cierra el oído de las personas y no la dejan interpretar, escuchar, considerar. Está escuchando las mismas palabras que aquel que la recibe de otra manera, pero sin embargo esa persona la rechaza. No le interesa, es indiferente. Este enemigo del reino procura de toda manera evitar que la palabra penetre y obviamente que brote en el corazón de los oyentes. Hermanos, en esta parábola del sembrador, el Señor estaba enseñando estas verdades acerca de cómo se recibe la palabra del reino, dije al principio. Pero también le estaba de alguna manera advirtiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, que después quedarían como sembradores de esa semilla que es la palabra de Dios. Es interesante que aquí leamos un poco en el versículo 37 de este mismo pasaje, versículo 37. Donde Jesús, hablando ya de otra parábola que vamos a alcanzar más adelante, en otro momento. Sin embargo, el versículo 37 dice él, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ahí, cuando él dice la buena semilla es los hijos del reino, está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí obviamente que la semilla es la palabra de Dios que es sembrada en el corazón de las personas, al oído de las personas. Y hay muchas personas que la rechazan porque permiten que el enemigo intervenga en su vida. Hermanos, nosotros no le exaltamos al enemigo, no estamos hablando todo el tiempo del diablo porque no es esa nuestra misión, pero tenemos que aceptar la realidad de su presencia. Y no solo de su presencia, sino de su trabajo. Si le tentó al mismo Señor Jesucristo, e incluso con las palabras de las Escrituras, ¿qué les parece en cuanto a nosotros? Tenemos que ser conscientes de que vivimos en este mundo y Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo, o sea, le llamó el príncipe de este mundo al diablo. Por lo tanto, Él es una realidad presente y actúa y no permite que muchas personas oigan la palabra. Oyen y la rechazan. Es un corazón duro donde la semilla de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios no penetra. Y esto yo decía que le decía a sus discípulos como una advertencia para su futuro trabajo para ellos, porque ellos quedarían en seguir sembrando la semilla.
en seguir predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, el camino de la salvación. Y le estaba advirtiendo que no es que todos los que oyen van a aceptar. Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que tantas personas escuchan el mensaje y no creen? ¿Por qué estamos poquito en la iglesia? ¿Por qué las personas a quienes ya se les predicó escuchan por radio, por televisión, por internet, de todas formas, y no están aquí? Hermanos, hay tipos de terrenos. Ahora bien, la otra parte del terreno siempre tenemos que considerar qué corazón tengo yo respecto a la palabra de Dios, respecto a la enseñanza bíblica. ¿Qué corazón? ¿Qué clase de terreno soy? La palabra sembrada una vez en mi vida, en mi corazón, está produciendo, fructificando, porque ese es el propósito. Entonces ahí es donde tenemos que considerarnos nosotros mismos. ¿Qué tipo de terreno soy? Aquí habla el Señor de 4 tipos de terrenos. Hoy solamente vamos a hablar de 2 tipos y ya estamos hablando del primer tipo de terreno. Rebotó la semilla y no penetró. Y obviamente vinieron las aves y la comieron. Viene el enemigo y arrebata. No tuvo ningún significado para esa persona que se le haya predicado la palabra de Dios. La segunda clase de terreno interesante, vamos a leer otra vez en nuestro pasaje, en los primeros versículos. El versículo 5. Fíjense que dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Sencillo es entender esto, ¿verdad, hermanos? Parte en pedregales, donde hay piedras. Esa zona de Palestina, en esa región y en muchos otros países, ese es el tipo de terreno que abundan. Terrenos pedregosos, donde no hay mucha tierra. Sin embargo, la capa de la tierra, de alguna manera, por la lluvia o por un tipo por la luz misma del sol, tiene un poder germinativo. Por eso dice brotó pronto. Y otra de las cosas que hace el calor es que ayuda para que la semilla germine pronto. Y germinó, pero como que no tenía raíz, dice, no puede crecer la planta. Y cuando el sol es más fuerte, sencillamente se seca. Se pierde. Se perdió, podemos decir, la semilla o la plantita. Está destinado al fracaso. Este terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del reino y sin demora recibe con gozo. No es como el primero, que no quiere saber nada, que escuchó pero no considera nada. Sin embargo, este tipo de personas escuchan, qué lindo que es esto. Es muy lindo. Y mira qué tantas ventajas uno puede tener aceptando a Cristo. Los predicadores hoy en día de la prosperidad, y tenemos que decir así, que ofrecen un mensaje de pura ventaja,
hermanos, de pura ventaja. Recibe a Cristo y serás bendecido, y serás esto y serás lo otro. Hoy mismo yo temprano estaba leyendo un posteo ahí que decía, este año tu ropero no se va a poder cerrar de tanta ropa que te va a venir. Tu heladera no va a poder cerrarse de tanto alimento que hay ahí. Va a tener una colección de autos. Alguien le puso ahí en el comentario, ¿y para qué uno quiere una colección de autos? ¿Se dan cuenta qué tipo de evangelio se predica hoy? Evangelio entre comillas. Entonces hay personas que escuchan ese mensaje y obviamente es atraído, le gusta, le encanta, como se suele decir. Dice el versículo 20, versículo 20. Y el que es sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de corazón recibe con gozo. Aquí hay ventaja, aquí hay ganancia. ¿Cómo lo que yo no encontré antes esto? Dice la gente. Y recibe con gozo. Aquí estoy. Qué alegría. Ahora sí. Puras ventajas. Pero hermanos, no tienen en cuenta el costo de seguir a Jesucristo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces la aflicción o la persecución, como dice aquí la palabra, causa una sorpresa y tropiezo en la vida de las personas. Tales personas no esperaban que el mundo lo tratase como había tratado a Jesús. En Juan capítulo 15 vamos a leer, el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 20, dijo Jesús así, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, no esperen porque eres fiel que tu ropero no se pueda cerrar de ropas, que de tu heladera caiga alimentos, pedazo de carne, de queso, de yogur y qué sé yo, todas las cosas. No prepares una casa con varios estacionamientos porque tú ahora eres creyente y vas a tener muchos autos. Hay una sola respuesta para todas estas cosas. Es una mentira, un engaño del enemigo. Jesús aquí lo menciona a través de una parábola contundente. Vinieron las aflicciones de ¿cómo dice? Vinieron, pero no tiene raíz, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Y esto pasa cuando
cuando no ponemos atención a las demandas del Evangelio. Un evangelio de puro ofertas se acepta y luego vienen las pruebas. La persona recibe a Cristo en su corazón y luego tiene que enfrentar el mundo. Tal vez en el seno de su familia ya encuentra oposición, un tipo de persecución. O luego también en su trabajo, en su universidad, en su ambiente ahí en la sociedad. Y entonces se escandaliza. Pero yo no esperaba esto. Había sido que no es como yo pensaba. No nos sorprendamos cuando hay personas que con tanto gozo han recibido la palabra y viene entre nosotros los primeros tiempos y está aquí y parece que quiere llevar el mundo por delante. Pero de repente desapareció. No viene más. Conocí también a muchas personas de ese tipo, hermanos. Se escandalizan al experimentar la incomprensión, insulto, rechazo, burlas y aún daño, muchos por causa de la palabra. O sea, sencillamente como este mismo relato, cuando se relata en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, sencillamente dice, vienen las pruebas y se apartan. Viene la prueba de fe y se apartan. Tengamos en cuenta que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es esperar lo que uno no ve. Es la convicción de lo que se espera, dice. La seguridad de aquello que no vemos. Entonces, algunos piensan que el fruto de su fe será ¿cómo podríamos decir? Un derroche de cosas materiales, de beneficios físicos y materiales, de lo cual va a disfrutar aquí en la tierra. Ese no es el corazón de una persona receptiva y que verdaderamente ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y está dispuesto a seguir al Maestro, a servirle y a permanecer fiel. Amén. Amados hermanos, tengamos en cuenta estos dos tipos de terrenos. Muchas personas oyen, no hacen caso, porque el enemigo arrebató. No, eso no es verdad, eso es mentira. Clásico en guaraní, moopio yicuapata. Alguien ha vuelto de la eternidad o de la muerte para decirnos todas esas cosas. Dicen otros. ¿Alguien ha venido del más allá? El incrédulo. El enemigo ha cerrado su oído, ha engrosado su corazón. No oyen la palabra. Otros, muy poco durará su gozo, su alegría, su aparente conversión. Pero al final de cuentas estará en el mismo grupo de aquel que ha rechazado definitivamente la palabra. Consideremos que nuestro corazón no sea ese terreno pedregoso. Cada uno de nosotros tiene diferentes tiempos en la vida cristiana, hermanos. Que nuestro corazón no sea el terreno pedregoso. Amén. Estos dos terrenos queríamos tratar ahora, este domingo. Nos sobra todavía dos tipos de terrenos, pero como que no queremos darle un tiempo que realmente no llegaría, o sea, queremos darle el tiempo que merece
estos temas, entonces Dios mediante el próximo domingo estaremos considerando esos dos terrenos que sobran. Esto tiene un impacto profundo en la vida nuestra, en la vida de nuestra iglesia, porque el Señor Jesucristo dio esta enseñanza. Consideremos esto. Lea su Biblia en su casa, lea este capítulo 13 de Mateo esta semana en su casa. Considere, piense y también lea las demás parábolas que encontramos ahí, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti. Te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan contundente, firme, clara para nosotros. Permita que nuestro corazón, Señor, sea ese terreno fértil donde tu palabra es sembrada. Señor, germina, florece y da frutos, así como tú esperas. Padre Celestial, ayúdanos, bendícenos. Bendice tu palabra en el corazón de aquellas personas que hoy han oído de diferentes maneras, Señor. Que consideremos que debemos predisponernos para ser no un terreno apisonado, Señor, duro, donde la palabra ni siquiera penetra. Donde no seamos ese terreno donde hay poca profundidad y pronto se seca la palabra sin producir frutos, Señor. Ayúdanos a resistir al enemigo en tu nombre y a poner nuestra mente y nuestro corazón en tus manos. Padre, gracias. Bendícenos en este día, bendícenos en esta semana. Pedimos que tu palabra fructifique en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.